Y podemos empezar quizás viendo algunos datos para ir centrando nuestra situación en el contexto mundial. Y vemos, por ejemplo, ustedes pueden ahí ver dos gráficos. Estos gráficos se refieren a cuál es la cantidad de personas que están con carácter de positivo en 4 países. Lo importante es que vean en la base de la curva, es que al inicio, es decir, en los primeros días de marzo, a mediados de marzo del presente año, cuando tomamos las medidas, podemos apreciar que la cantidad de personas contaminadas, infectadas, que tenían el virus, eran relativamente similares, con pequeñas diferencias en países como el Perú, como Italia, como España e incluso como Estados Unidos. Ustedes pueden ver que en la parte inicial de la curva casi se superponen las 4 curvas de cantidad de personas contagiadas con el virus. Nosotros tomamos las decisiones a partir del 15 de marzo y ahí se declaró el estado de emergencia. Y entonces pueden apreciar ustedes cómo la curva de cantidad de personas con el virus en el Perú nos han llevado hasta una situación que hoy, el día de hoy, a la fecha, tenemos cerca de 34.000 casos con el virus COVID-19. Pero vemos países como Italia y España que están por sobre los 200.000 casos de personas con el COVID. Y ni qué decir, por ejemplo, de Estados Unidos, que al día de hoy ya superó el 1.000.000 de casos positivos COVID. Cuando vemos que al inicio de la tabla coincidían las curvas en la gráfica. Si queremos hacer la comparación ya no de casos positivos, sino de casos que después de ser positivos, a pesar del esfuerzo, terminó el paciente fallecido, tenemos otra curva y podemos exactamente apreciar que al inicio la cantidad de fallecidos que se ve en la curva también es coincidente. Hoy, al día de hoy, con el reporte que el día de ayer nos ha hecho el MINSA, tenemos 943 casos de personas que han fallecido confirmadas por el COVID-19. Cuando en Italia y España están por los 23.000, 27.000 casos de muerte por COVID y Estados Unidos está por encima de los 50.000 casos. Entonces, lo que estamos viendo es la situación actual, pero todos partimos de una casi coincidencia de curvas al inicio de la enfermedad. Y entonces uno puede apreciar, ahora estamos contando 34.000 casos de infectados, estamos contando 943 personas que han fallecido, pero podríamos estar hablando más de 200.000 casos y más de 20.000 muertes en el Perú, lo que se han evitado con la medida y con el esfuerzo de todos los peruanos, no solamente de las autoridades, sino de ustedes que han asumido con responsabilidad este estado de emergencia y han logrado reducir de manera significativa los daños, no evitarlos por completo, como no hubiéramos querido eso, pero somos conscientes que el esfuerzo disminuye el efecto, lo atenúa, pero no lo puede desaparecer. Y en parte de eso también lo hemos logrado por la cantidad de muestras que hemos aumentado. Desde el inicio, la gente del Ministerio de Salud nos decía, requerimos más pruebas para determinar dónde están las personas infectadas. Y así ustedes pueden ver aquí en el contexto de Sudamérica la situación en países como Perú, Chile, Colombia, Argentina, Ecuador. Miren, al inicio teníamos una tabla de cantidad de pruebas similar y al inicio de esta evaluación, incluso
hasta la primera semana de abril, países como Chile y Colombia realizaban más pruebas que las que realizamos aquí en el Perú. Pero dijimos, necesitamos más información. Hemos hecho una adquisición muy grande de pruebas, tanto moleculares como de pruebas rápidas. Y miren, a partir de la segunda semana de abril, miren cómo es el incremento de la cantidad de pruebas que realiza el Perú, llegando hoy día a estar bordeando ya las 300.000 personas que han sido muestreadas en el Perú. 300.000 personas. Miren el esfuerzo que hemos hecho. Mientras que países como Chile tiene 166.000 personas muestreadas, Colombia, que es un país que tiene mayor población que el Perú, 90.000, Argentina 53.000, Ecuador 48.000. Entonces, hubiera sido fácil para el Perú mantener la misma tendencia de pruebas y ahora tendríamos quizás una evaluación de unas 40.000 pruebas realizadas hasta la fecha y tendríamos una cantidad de casos positivos que no sería lo real. Nosotros queremos tener información precisa, verídica, transparente para tomar las mejores decisiones. Y luego podemos ahí ver cómo ha variado la cantidad de pruebas, la cantidad de confirmados y la cantidad de fallecidos por millón de habitantes que tenemos en el país. Son datos referentes y podemos compararlo con cualquier país del mundo y van a ver el esfuerzo que estamos haciendo para poder monitorear la enfermedad y poder controlarla. Nosotros, miren cuál era la tendencia de la curva de pruebas. Era casi plana, con una pequeña pendiente, hasta más o menos el 6-8 de abril, que comenzamos a tomar de manera intensa una mayor cantidad de pruebas y miren cómo ha comenzado a subir la cantidad de pruebas, hasta llegar ahora, que estamos haciendo más de 7.266 pruebas por millón de habitantes. Y lo que nos ha permitido tener casos confirmados de 946 por millón de habitantes y casos de deceso, de fallecidos por COVID, 26 por millón de habitantes. Lo que nos permite un último cuadro para poder comparar la letalidad que vamos consiguiendo en el Perú comparado con los países de la región. A nivel mundial, si tomamos en cuenta que en el mundo hay a la fecha 3.200.000 personas que están contagiadas y que ya han fallecido 220.000 personas, tenemos que más o menos la letalidad es de aproximadamente 7%. Del total de personas contagiadas, el 7% ha fallecido. Con la información que tenemos acá, vemos cuáles son las características de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Chile. Y la letalidad en nuestro país es de 2.74% del total